como todos los domingos a adorar al Señor, a celebrar su resurrección, como fue en un día domingo. Y si Él nos lo permite, vamos a estarlo haciendo hasta su venida, su iglesia, sus escogidos. Vamos abriendo nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 23, verso del 1 al 6. Y nos ponemos de pie. Jeremías capítulo 23, verso del 1 al 6. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Es una bendición estar aquí, todos los hermanos en comunión, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaréis mis ovejas y las espantaréis, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. De la familia de David vendrá el pastor, hace la promesa aquí el profeta Jeremías, que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos anuncia también que será el pastor por excelencia en su segunda venida. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por esta semana, por tu misericordia, Señor. Que han sido tantas, Señor, por tu cuidado, Padre amado. Hemos visto tu mano, Señor, en nuestras vidas. Hemos visto tu gracia, Señor, en nosotros, Señor. Te damos gracias. Hasta aquí nos has sostenido, Padre Santo. Venimos hoy a congregarnos, Señor, a exaltarte, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, todo lo malo que aún queda en nosotros, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Nosotros somos tus ovejas, somos tus siervos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, en nuestra incapacidad, Señor. Seas tú perseverando en nosotros, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor, que tienes palabra de vida, Señor? Tú eres nuestro único socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. Solo tú tienes palabra de vida, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, seas tu palabra, Señor, y solo tu palabra, que nos hagas entender por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos hagas comprender tu palabra para poder vivirla, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, Señor. Te rogamos que nos ayudes en nuestra incapacidad, al expositor y a los que escuchamos, Señor, para poder ser transformados, Señor, cada día de gloria en gloria, Señor. Que seas tú santificándonos, Señor, ayudándonos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, que seas tú exaltado en esta tarde, Señor, por medio de cánticos, por medio de tu palabra, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos anuncios. El próximo jueves los invitamos a todos al servicio de adoración. Continuamos con el taller de apologética y evangelismo. Estamos retomando el taller que ya hicimos el año pasado. Estamos retomándolo. Todos los años vamos a seguir haciendo. Los invitamos a todos a las 7 de la noche el próximo jueves. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Y vamos juntos a seguir adorando al Señor. Hay motivos para adorarle, para exaltarle. El Señor ha sido más que bueno. Y una de las canciones que vamos a entonar hoy habla sobre el intercambio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida por la de nosotros, por nosotros pecadores, Él siendo sin pecado por nosotros pecadores. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a adorar al Señor con entendimiento. ¿Sí? Amén. El castigo que debíamos haber recibido nosotros, lo recibió nuestro Señor por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Señor,
solo por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, amén. Y esta canción habla sobre mi vida es Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo y hoy podemos presentarnos delante del Padre, amén. Entonces los invitamos a la iglesia que canten con nosotros: aleluya, mi vida es Cristo y Jesús es mi todo. Nuestro todo, Señor. Aleluya.
cerrar nuestros ojos. Señor Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos das, Señor. Gracias por nuestros niños de nuestra congregación. Gracias y verdad, Señor. Oh mi Dios Padre Santo, en esta tarde pedimos por cada uno de ellos. Señor, que tú estás bendiciendo cada una de nuestras familias, Señor, y nuestros niños que están aquí representados. Cuídalos y protégelos y dale sabiduría a los profesores para la clase de hoy, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les invito a que ahí donde usted está, colóquese en pie y salude a su hermano que acabó de ver, que no ha saludado. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Sí. Gracias. Ahí tomar sus asientos. Y damos gracias al Señor por podernos reunir una vez más juntos, amén, a celebrar este día, el día del Señor, celebrar que Él vive y que si Él vive, nosotros también viviremos, amén. Y esa es nuestra esperanza y eso haremos hasta que Él venga, amén. Y eso es lo que hacemos juntos. Hoy, antes de comenzar con la palabra, vamos a disponer nuestro corazón para celebrar la cena del Señor. Les invitamos a todas las personas que son miembros de la iglesia o personas que nos visitan y son miembros de otra iglesia que participen de la cena, y vamos a disponer nuestro corazón para celebrar juntos la comunión con el Señor. Y yo les invito a los que van a participar de la cena que se coloquen en pie mientras el hermano Luis va pasando los elementos de la cena. Y si usted tiene su Biblia allí, puede leerla. Vamos a 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. El apóstol Pablo, corrigiendo algunas situaciones en la iglesia de Corintio, coloca un fundamento apostólico sobre la cena del Señor que él recibió igualmente del Señor. Y en el versículo 23 el apóstol Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y así como el Señor dejó esta ordenanza a los apóstoles esa semana antes de su muerte, también se la dejó como ordenanza a todos los que no son judíos, a los discípulos que eran judíos y a los no judíos, y la iglesia por toda la historia ha guardado esta ordenanza del Señor, como Él dice, haciéndolo en memoria de Él, en memoria del Señor, que es lo que hizo, su obra por nosotros, un recordatorio de su obra por nuestra vida, su obra sustitutiva por nuestra vida a través del precio de su sangre con el cual nosotros fuimos redimidos
y hemos sido justificados por la fe y ahora andamos en una novedad de vida gracias a la obra de Cristo Jesús a todos los que creen, y eso es lo que recordamos por medio de la cena. Y mientras usted recibe los elementos, inclina ahí su rostro y oremos al Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por que podemos juntos, Señor, en comunión como tu cuerpo, discerniendo tu cuerpo, Señor, y reconociendo que tú eres la cabeza, Señor, y nos has unido a ti, Señor, por medio de la fe, por medio de tu obra, por medio de la obra del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Damos gracias, Señor, por una vez más por tu sacrificio. Reconocemos, Señor, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, y que en nuestra condición de miseria, Señor, nos rescataste no por algún mérito que haya en nosotros, sino por sola gracia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque así queda excluida toda jactancia de nuestro corazón y podemos darte gloria a ti, Señor, como el autor y el consumador de nuestra fe. Como dijo Jonás, Señor, sabiendo que la salvación es tuya, Señor. Fue tu iniciativa divina en cada corazón de aquellos que creen. Muchas gracias, Señor, por rescatarnos, redimirnos, Señor, por ese amor sacrificial, Señor, por medio de tu sangre, por nosotros, Señor. Hoy lo recordamos y recordamos, Señor, que esa obra fue para que nosotros hoy seamos transformados por medio de tu Espíritu, de gloria en gloria a la misma imagen de tu Hijo, Señor. Haz esa obra en nosotros por tu Espíritu, Señor, que te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el apóstol Pablo, continúa diciendo en el verso 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor nos habla de un nuevo pacto. El antiguo pacto cumplió su propósito y entramos a un nuevo pacto con el Señor. Es el nuevo pacto que ha sido sellado con su sangre. Ese fue el precio. Y dice, haced todas las veces que la bebieras esto en memoria de mí. Tomemos la copa y tomemos el pan, comamos. Tomemos la copa. Y el Señor una vez más dice en el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Damos una vez más gracias al Señor por permitirnos estar en comunión con Él y comunión uno con los otros mientras pasan y recogen los elementos. Oremos. Gracias, Padre, porque este es un nuevo recordatorio, Señor, de tu gracia por nosotros. Podemos compartir juntos el pan, recordar que tu cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, que tu sangre fue el precio, Señor, de nuestra liberación para una nueva vida, liberación de la esclavitud en la cual estábamos, Señor. Muchas gracias. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Muchas gracias porque nos permites hoy reunirnos, Señor, y poder contemplar, Señor, tu obra a través de este memorial que nos has dejado por esta ordenanza, Señor, este sacramento.
que podamos reflexionar en esa obra que tú has sido propicio para nosotros, Señor, y que en el transcurrir de cada día de esta semana no olvidemos, Señor, lo que hemos representado aquí, Señor, la unión de tu iglesia, tu cuerpo contigo, Señor, que podamos reflexionar y vivir una vida conforme a esa realidad, Señor, que tú has hecho en nosotros. Que lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y antes de empezar, por ahí vemos algunas caras nuevas como habitualmente y por ahí veo una compañera de Luciana. ¿Sí? Si te puedes colocar en pie, ¿cuál es tu nombre? Bienvenida a la Iglesia Gracia y Verdad. Igualmente por aquí nos visita la mamá de nuestra hermana Paola, hermana Miralba. Dios le bendiga, bienvenida por acá. ¿Cómo se llama? Y les invito a que abran sus Biblias si no la tienen abierta aún, y vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y la enseñanza hoy es en español, como es evidente. La semana pasada, la enseñanza que nos compartió nuestro hermano Luis en francés acerca de qué es el Evangelio y lo que debemos entender. El Evangelio nunca es algo que damos por sentado, que ya sabemos. Siempre recordamos, como hemos visto con el apóstol Pedro, debemos recordar todas esas cosas que hacen el fundamento de nuestra fe. Y hemos recordado ahora en nuestra lengua local qué es el Evangelio. Y que reflexionemos en esas cosas, y no solo reflexionemos, sino que adquiramos toda esa terminología en francés para compartir aquí en nuestra área de influencia con los francófonos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo habitualmente, y en inglés también, para que nos habituemos a tomar toda esa terminología y que podamos compartir el Evangelio a nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestros colegas de trabajo en su lengua. Y ahí está en YouTube el video para que usted lo vea una vez más, lo escuche y pueda formarse en esa terminología al menos, y poder adquirir más conocimiento acerca de qué es el Evangelio. Amén. Y volviendo una vez más, retomando nuestro estudio verso a verso por la carta de Pedro. Ya vimos la primera carta verso a verso, ahora pasamos a la segunda carta de Pedro y ya llegamos al capítulo 2. En el capítulo 2, la semana antepasada, cuando estuvimos hablando de esta epístola, estuvimos viendo cómo el Señor en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, reveló e inspiró a los hombres de Dios para que trajeran la palabra de Dios, y fueron agentes de Dios, autenticados los profetas por Dios por medio de señales, para que el pueblo o los pueblos diferentes a Israel supieran que Dios había hablado, así como le dijo a Moisés. ¿Cómo es que Dios certificaba en el Antiguo Testamento a los profetas? Por medio de señales. Eso es lo que significa señales, prodigios, maravillas. Por medio de esas señales, el propósito de las señales, el propósito de lo que llamamos milagros, es precisamente Dios autenticar el mensaje y al mensajero que aportaba la palabra de Dios. Ellos fueron agentes de la revelación de Dios, y eso es lo que nos mostró un poco el apóstol Pedro, que vimos, y él estaba recordándole, el apóstol Pedro, en esta segunda carta. Vimos el propósito, ahí lo vimos escrito,
capítulo 1 acerca de cuál es el propósito de su carta, era recordarles, y él dice, porque la tendencia del hombre naturalmente es olvidar, y él ahora quiere que ellos recuerden, y él va a dejar un legado antes de su partida, porque sabe que su partida está cerca, sabe que va a morir. Estaba en medio de persecución ahí en Roma, como fue escrita esa carta, él la llama Babilonia, porque no iba a decir dónde estaba, obviamente. Y en otras palabras, él los estaba despertando, él lo dice, de hecho, despertando espiritualmente, porque estaban adormecidos. Hace poco había escrito la primera carta, debido a traerles ánimo por la presión social que estaban recibiendo, y ahora los amonesta de que si no crecen en la gracia y en el conocimiento del Señor, puede pasar una de dos cosas, o las dos: el cristiano que no evidencia una fe genuina, o puede apostatar de la fe como un falso maestro, o puede seguir a un falso maestro y apostatar de la fe. Si no hay un crecimiento espiritual del cristiano, el cristiano, al menos desde el punto de vista humano, es decir, sabemos todos que desde el punto de vista divino, ningún cristiano genuino se pierde, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de observación, de la observación externa, uno que profesa la fe, es decir, que dice que tiene la fe genuina, si no crece en el camino del Señor, si no crece en su fe, termina apartándose, como la parábola del trigo y la cizaña. Los afanes de la vida ahogan la semilla. El problema no fue la semilla, el problema es la tierra, que es el corazón, donde cayó pedregoso sobre el camino, fue pisoteado. Si recordamos la parábola del sembrador. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está amonestando, de despertarnos espiritualmente al crecimiento en el Señor, en la gracia, en el conocimiento. Y él los amonesta que deben crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Si no hay una evidencia de una fe completa, y él ha descrito la fe completa, ¿cierto? Y cuáles son las virtudes, las características de esa fe completa. Vimos esas 7 características ahí, ¿cierto? Vimos la excelencia moral, el conocimiento, dominio propio, el compromiso, la piedad, la perseverancia, el amor fraternal, todas esas virtudes que con la fe se muestra, como dice la Reina Valera en 1909. En la Reina Valera 1969 dice añadir a la fe, pero finalmente es una descripción de la misma fe. Y esa iglesia, y esta iglesia particular, también debe recordar esto, que no vivamos olvidándonos de todas esas cosas que hacen parte de una fe genuina, sino que debemos velar, no dormir, sino velar, porque, como dice la palabra, nuestro adversario el diablo no está durmiendo, él no duerme, él está como león rugiente buscando a quien devorar, y la carne también. Nos quedaron residuos, aún tenemos residuos de nuestra antigua naturaleza, y luchamos y batallamos con esos residuos, esos vestigios de nuestra antigua naturaleza, y debemos luchar. Y la sociedad también, el mundo está en pecado, y el mundo influencia, entonces tenemos todos esos enemigos ahí. Y nosotros no debemos jactarnos de abuso de confianza, en el sentido de estar tranquilos y estar confiados. Debemos estar alerta y vigilantes, no con una confianza jactanciosa, porque estamos en un mundo de peligro, y más cuando los días del Señor, el día del Señor más bien, se acerca. Debemos estar vigilantes. Y el apóstol Pedro habló de cuál es la palabra más profética, más segura que tenemos los cristianos. Él habló de su experiencia en la transfiguración. Vio a Jesucristo, dijo: mis ojos lo vieron, no solo yo, sino los que estaban conmigo. Oímos la voz del cielo que habló el Padre sobre el Hijo en la transfiguración, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia.
Pedro fue testigo ocular de la transfiguración de Cristo, es decir, Cristo como hombre aquí en la tierra cuando vino, que añadió a su naturaleza divina, porque Jesucristo es Dios, recordemos, pero añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana hace 2000 años, y en la transfiguración que permitió ver a Pedro y Juan y Jacobo, ¿qué hizo? Quitó el velo de su humanidad y permitió ver la gloria de su divinidad, y ellos fueron partícipes de eso, lo vieron con sus ojos, fueron testigos oculares, lo escucharon la voz del cielo, pero Pedro dijo, eso fue mi experiencia y la que tuvieron otros conmigo, pero hay algo más seguro que eso. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Cuál es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos? Como una antorcha en lugar oscuro. Eso es la palabra de Dios, las escrituras. Esa es la más segura que cualquier experiencia, más segura que las fábulas que algunos cuentan, ¿cierto? Él lo dijo. No hemos hablado con fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos la gloria del Señor. Por eso debemos estar atentos a la palabra de Dios, como una antorcha, dice, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana, es decir, Cristo, venga y salga y alumbre en nuestros corazones. Y él dijo, debemos entender esto, dijo en el versículo 20, si usted está ahí, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué es lo que debemos entender? Entendiendo que primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. O sea, no es que Dios me dijo a mí personalmente, me mostró y sentí algo, no. Ninguna profecía vino así. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes fueron esos? Los profetas hablaron siendo ¿cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron en el pasado, está en el verbo pasado, ellos hablaron, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo. Y ese es el milagro de la inspiración divina, lo vimos. ¿Qué es inspiración? Inspiración en término bíblico, no en el término romántico de nuestra era. Uno puede decir, me inspiré haciendo un cuadro, eso está bien, pero no es lo que quiere decir aquí. Inspiración es un milagro de Dios, por el cual Él trae la revelación, sus palabras, por agentes humanos, y lo respalda con señales, como lo hizo con los apóstoles, señales de apóstol, y así sucesivamente. Y esa es la escritura que ellos escribieron en su momento. Esas palabras fueron inspiradas por Dios, los profetas, los apóstoles y los que el Señor decidió que quedara el registro de sus palabras. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, y es totalmente importante que todo cristiano entienda eso. Porque hoy en día hay personas que creen que todavía Dios está inspirando gente y Dios está hablando a personas. Pero esa inspiración cesó cuando el último libro, el último de los apóstoles partió, que fue ¿quién? Juan. Apóstol Juan, ¿cierto? Y la inspiración de Dios y la revelación de Dios por medio de las escrituras ha cesado. Ya Dios no está trayendo nueva revelación ni inspirando a nadie. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si hoy en día hay personas que están siendo inspiradas por Dios y Dios está trayendo revelación, todo lo que diga tiene la misma autoridad de esta escritura. Y entonces no creeríamos que es solo la palabra de Dios que tiene revelación, sino la palabra de Dios más lo que diga alguna otra persona. Pero sabemos que no es así. Esta es la única autoridad, toda suficiente, inerrante, infalible palabra de Dios. Amén. Y ahora en ese contexto es que el apóstol Pedro,
nos introduce y está hablando de lo mismo, porque hay un capítulo ahí, esos capítulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, esos están colocados ahí para que nosotros tengamos una referencia y una guía, fueron añadidos, pero es para nuestra guía. Pero el versículo continúa, no paró allí. ¿Y cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2? Leerlo en su Biblia. Hoy vamos a estar atentos a nuestra Biblia. Coloqué ningún versículo aquí para que usted lo mire en su propia Biblia y así retenga más acerca de lo que el Señor está hablando. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, ¿ya está allí? Dice, pero, empieza así, ¿cierto? Pero ahí en el versículo está, ese es un artículo de continuidad que está conectando eso con lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que el Señor, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que el Señor inspiró a los santos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahorita dice Pedro, pero. Y ese pero está diciendo que es una continuidad. Y ese pero allí significa una advertencia. Una advertencia que va a darnos Pedro, y eso lleva al título de hoy, que es la advertencia contra los falsos maestros. Ahí en ese pero tenemos la advertencia. La advertencia contra los falsos maestros que da el apóstol Pedro, que fue en su contexto, en el contexto en el que él vivía, y cómo aplicamos eso a nuestro contexto hoy. Y eso es una advertencia que va a empezar a dar el apóstol Pedro ahí en ese pero eso es una advertencia, le va a advertir algo, va a pasar algo, y Dios nos ha dado advertencias por medio de la palabra de Dios. Advertencia aún como alarmas, ojo, esté alerta con eso. Es una advertencia. Eso recuerda la historia de un avión de Avianca por allá en noviembre de 1983. Un avión de Avianca que cubría la ruta desde, creo que Bogotá hasta Frankfurt, en Alemania, pero tenía que pasar por España, ahí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, pero solo a 12 kilómetros, o sea, unos segundos antes de llegar al aeropuerto, en fase de aproximación del avión al aeropuerto, antes de su aterrizaje, hubo alertas y advertencias en los sistemas de control del avión, que le advirtió al piloto y le decía en inglés pull up, que significa levántese, suba al avión, eran los sistemas automáticos del avión, una voz sintetizada que le hablaba, que tenía sensores, alarmas, advertencias, y le decía al piloto del avión, pull up, que quiere decir suba, levante el avión. Y lo que encontraron después de ese episodio, finalmente ese avión se estrelló, murieron 181 personas, ese fue las víctimas fatales de ese avión, y en la investigación concluyeron que eso fue un error humano por ignorar responsablemente las advertencias, porque el piloto, cuando encontraron la caja negra y escucharon las grabaciones de la caja negra, cuando los sistemas de alarma, de advertencia del avión alertaron, porque había una montaña de que subiera, la voz quedó registrada, la voz del piloto, diciéndole a la máquina, pues cállate gringo, y apagó el sistema de advertencia, el sistema de alarma. Y eso dio a esa tragedia que pasó ahí en el aeropuerto de Barajas de España. Y eso nos sirve para ver una parábola perfecta de lo que es la forma en que la gente moderna hoy trata las advertencias que Dios por medio de su palabra nos provee. Que vivimos en una época de tolerancia hacia los falsos maestros en nombre del amor y la unidad, jactanciosa, y se callan esos sistemas de alarma, y la palabra de Dios no tiene el efecto que debería tener en aquellos que profesan
ser ovejas del Señor. Obviamente los que son ovejas siguen su voz, siguen sus advertencias, pero esas advertencias que encontramos en la palabra de Dios son un regalo de Dios para el cristiano, y es parte de su crecimiento, el discernimiento espiritual. Y el Señor nos dice por medio de su palabra: pulad, levántense, suban, crezcan en la fe antes que nos estrellemos y nos quememos. Y esa porción que vamos a estar viendo, solo 3 versículos hoy, es ese mensaje de no apagar esa advertencia del Señor que nos está dando aquí por medio del apóstol Pedro. No debemos apagarla, porque si somos una oveja verdadera, escuchamos la voz de nuestro pastor, que es el Señor, y lo seguimos. Y ahí eso es lo que nos muestra en ese pero que empieza en este capítulo. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1: pero hubo, ¿eso en qué tiempo está? Pasado, ¿cierto? Miren lo que va a decir Pedro ahí: pero hubo también falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas. ¿Qué es lo que está diciendo? En el pasado, eso ya ha pasado. Y cuando se refiere ahí, se refiere principalmente al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel. Hubo también, o sea, en el momento de Pedro lo tenían, para Israel en el pasado lo tuvieron. Hubo también, ¿y qué dice ahí? Falsos profetas. Ese es el tema de la carta que está hablando allí. Hubo falsos profetas. ¿Entre quién? El pueblo. ¿Cuál pueblo estará hablando? Artículo definido. El pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y eso nos da la pregunta: ¿cuándo fue eso? Que hubo falsos profetas. Los encontramos por todos los libros de la Biblia, desde Éxodo, en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 Samuel y 2, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Los encontramos en Jeremías, Ezequiel, Isaías, Oseas, Abdías, Jonás, Miqueas. Ahí los encontramos, los falsos profetas, en todos los libros de la Biblia. Digamos, al Nuevo Testamento, el Señor en los Evangelios también advierte acerca de él. A las cartas paulinas, casi en todas las cartas Pablo nos habla en sus 13 cartas de advertencia a los falsos maestros. Es obvio que debemos poner atención a lo que la palabra nos está señalando. Y ahí está diciendo el apóstol Pedro también, o sea, comparando su mundo actual con el mundo pasado del pueblo de Israel. Y ahí está diciendo que hubo falsos profetas. ¿Dónde? En el pueblo de Israel. Y hace una referencia implícita al Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está citando él del Antiguo Testamento? Tenemos varias citas en el Antiguo Testamento acerca de eso. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, el verso 16, si usted quiere ir allá. En el Antiguo Testamento, Éxodo, el segundo libro. Éxodo 15, 16. Ahí nos empieza a contar el éxodo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, llevaba ahí 400 años, se quedaron ahí confortables, se olvidaron de que el Señor les había prometido una tierra. El Señor permitió que ellos terminaran como esclavos allí en Egipto. Pero Él prometió a Abraham, Isaac y a Jacob que iba a hacer de ellos una nación grande, y por medio de ellos vendría la simiente por el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose a Cristo. Y ahí en Éxodo 15, 16, Dios está hablando cómo trató Dios al pueblo de Israel. Hablando ahí de los egipcios, dice: caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Este es un cántico de Moisés. Dice: endurezca como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová,
hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. En otras versiones dice que tú compraste. Y eso es lo que nos está diciendo, es que el pueblo de Israel fue un pueblo comprado por el Señor, redimido, rescatado. ¿De dónde? La servidumbre de los egipcios. Y en medio de ese pueblo que Dios rescató, si todos recordamos, estaban en Egipto, y todo ese éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero todo el pueblo que pasó el Mar Rojo y todo lo que las proezas que conocemos Moisés, es que todo ese pueblo que el Señor rescató, compró, todo ese pueblo era el pueblo realmente de Dios, o ahí había un poco infiltrados. Que vemos en la historia de la palabra, vemos que ahí había muchos rebeldes, muchísimos. De hecho, el Señor permitió solo a unos cuantos, Josué y Caleb, entrar a la tierra prometida. El resto, aún Moisés, todos murieron en el desierto de esta generación. Ahí habían algunos que del pueblo de Israel que no eran realmente el pueblo de Dios, era el pueblo visible, pero no todo Israel era el Israel de Dios, sino que ahí había muchos, y entre esos muchos que no eran de Dios estaban los falsos profetas, había rebeldes. Recuerdan por ahí en Números 14 la rebeldía de Coré y todo lo que Dios hizo, cómo cayó sobre ellos una destrucción repentina, se abrió la tierra y los tragó. Y esos eran esos rebeldes que hacían parte del pueblo que Dios rescató. Eso no quiere decir que realmente Dios los compró con la sangre de Cristo, no, habla un rescate que se ve aparentemente externo, pero ellos siempre vivieron con su corazón en Egipto, como muchos de los israelitas, entendemos eso, ¿cierto? O sea que la nación de Israel fue considerada comprada por Dios a causa del éxodo, pero no todos los que salieron eran realmente y pertenecían al verdadero Israel de Dios. Y aquí Pedro nos está comparando que en el pasado, en ese pueblo de Israel, hubo falsos profetas entre el pueblo de quién? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice cómo, o sea, una comparación, cómo habrá. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando del futuro, eso es lo que habrá. ¿Habrá qué cosa? Falsos que, ahora utiliza la palabra maestros. Eso es lo mismo que habrá falsos maestros, dice ahí el apóstol Pedro, y eso es lo que nos está hablando. Y aquí, antes de continuar con este versículo, debemos aclarar dos cosas, ¿no? Porque este es un versículo famoso que toman personas para decir que la salvación se pierde y que Cristo murió por toda la humanidad y su precio en la cruz redimió y compró a todo ser humano. Pero eso no es lo que está diciendo, ni se interpreta el texto, ni es lo que Pedro intenta enseñar. Porque Pedro está haciendo una comparación, una analogía con el pueblo de Israel en el pasado, que fue comprado en un sentido, no comprado con la sangre de Cristo y redimido, porque sabemos por la palabra que todo el que fue redimido por Cristo y comprado por la sangre de Cristo, ninguna de esas personas se va a perder. ¿Sí lo creemos? Todos los que el Señor comenzó la buena obra, Él la va a terminar. A todos los que Él redimió, su sangre es efectiva sobre todo aquel que cree. El problema es que algunos profesan externamente creer en Cristo, pero en la realidad son personas que no han sido regeneradas, su vida no ha cambiado, son falsos cristianos, son falsos hijos de Dios que profesan ser hijos de Dios, profesan amar a Dios, pero con sus acciones, con sus obras lo niegan, dice la palabra de Dios.
Y aquí encontramos ese pasaje. Y Pedro está haciendo una comparación. Si no vemos esa comparación en el Antiguo Testamento que está haciendo Pedro, podemos distorsionar ese pasaje ahí. Ahí no está hablando de que, bueno, hubo algunos falsos maestros que el Señor murió por ellos, los compró con su sangre, pero finalmente ellos perdieron la salvación. Ahí no está diciendo eso Pedro, está haciendo una comparación, analogía con el Antiguo Testamento. Pedro no puede estar diciendo que esos falsos maestros de la nación de Israel fueron comprados con la sangre de Cristo. Está hablando de comprados en un término del Antiguo Testamento, redimidos, rescatados de la esclavitud de Egipto externa, pero en su corazón seguían esclavos a Egipto. Su corazón aún no había sido circuncidado, no habían sido regenerados. Y eso es lo que vemos ahí en ese pasaje. Y vemos también que no es que hay personas que la sangre de Cristo fue efectiva por ellos, sus pecados fueron perdonados, pero ellos mismos perdieron la salvación o algo así, o que Cristo murió por toda la humanidad, incluso por la gente no creyente, y su sangre fue derramada por aún los no creyentes, como creen muchos, porque eso sería, las implicaciones que tienen son totalmente absurdas. Es decir, ¿cuál fue el precio de nuestra redención? La sangre de Cristo. Ese fue el pago. Si Cristo murió por personas no creyentes en la cruz del Calvario, quiere decir que en el infierno, en la condenación, hay personas por las que Cristo pagó el precio, pero debido a ellos, Cristo no fue suficiente y su sangre no fue suficiente. Necesitan ellos algo más. Y si yo tengo a Cristo más algo más, no tengo nada. Si tengo a Cristo sin nada, lo tengo todo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No puede ser que hay personas que Cristo murió por ellos y su sangre fue el precio. ¿Y cuál fue el precio? La ira de Dios fue absorbida por ellos, pero ellos están completando otra parte, pagando en el infierno. No, definitivamente no. Cristo murió y su sangre tiene el poder de redimir a todo aquel que crea en Él y ha sido regenerado, y evidencia esa fe que habla el apóstol Pedro. No hay posibilidad de que una de sus ovejas se pierda. Dice en Juan 10 que nadie las arrebatará de su mano ni de la mano de su Padre. Todos los que son de Él permanecerán, porque perseverarán en la fe, porque Él es el que persevera en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahí no encontramos eso en ese texto que está ahí. Muchos lo ven, ustedes pronto no lo ven, pero muchos tienen ese texto fuerte para decir que la salvación se pierde y que Jesucristo murió por todas las personas aún incrédulas en la cruz del Calvario, y su sangre en la cruz del Calvario fue por las personas aún que nunca van a creer en Él. Eso no lo encontramos en la palabra de Dios. Esos son más bien de las herejías destructoras que Pedro está hablando. Mire lo que dice más adelante Pedro. Dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá también entre vosotros. Entre vosotros, ¿a quién le está hablando Pedro aquí? La iglesia. Le está hablando a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las que están en la carta pasada, capítulo 1, versículo 1, a las iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dentro de la misma iglesia, entre vosotros van a salir esos falsos maestros. Aquí en este contexto, los falsos maestros no son los testigos de Jehová, mormones, Islam. ¿De dónde son esos falsos maestros? De entre vosotros, dice Pedro. Si ve el peligro de no crecer, si no crecemos en el Señor, evidenciamos o que somos apóstata o seguidores de apóstata, porque estamos dentro.
de la iglesia del Señor. Estamos siendo partícipes. Y eso es una advertencia que debemos tener mucho cuidado como cristianos. Si realmente no somos del Señor, somos los instrumentos de Satanás para infiltrar a la iglesia. Dice ahí, entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán, dice allí. ¿Que introducirán qué cosa? ¿Cómo las introducirán? ¿Abiertamente? No, ¿cómo dice? Encubiertamente. Es la palabra en griego para pareisajo, que quiere decir disfrazadamente, como caminando en cuclillas o arrodillados. Encubiertamente es lo que dice ahí. Introducirán encubiertamente. ¿Qué cosa? Herejías, y no cualquier herejía, ¿cierto? Herejías dice ahí, destructoras. ¿Qué quiere decir esa palabra herejías? En el griego es haresis, que significa disensión, rebeldía, resistencia a la verdad, falsa enseñanza. Eso es lo que introducirán. ¿Y qué dice ahí? Que son destructoras, haciendo el énfasis del gran daño que hacen y cuál es el alcance de esas herejías destructoras. Y hace un énfasis, dice, y aún negarán, ¿qué dice? Al Señor. Aún negarán al Señor dentro de la iglesia, aún negarán al Señor. Y aquí es donde encontramos el hecho de que no se está refiriendo a que hay cristianos que niegan la fe, cristianos genuinos que pueden negar la fe, pero otros que defienden eso, dice, pero ahí dice que negarán al Señor, que los rescató, o sea que el Señor los rescató a ellos, pero ellos lo negaron, ellos perdieron. ¿Sí entienden el conflicto que tienen ahí, que en este texto? Si no lo entendemos como lo tiene el apóstol Pedro, que está haciendo una analogía, y si no entendemos que en el original esa palabra ahí que dice el Señor no es la palabra que normalmente se usa para Cristo, que es Kurios, el Señor, lo hemos visto varias veces, sino que se usa la palabra en griego déspotas, que es una palabra que se utiliza el Señor, sí, pero se utiliza en el Antiguo Testamento, refiriéndose más al Padre. Y es esa analogía con el Antiguo Testamento, la liberación del Antiguo Testamento. Si no entendemos este pasaje, solo, quitado de toda la revelación de los otros textos de las Escrituras, pueden dar una interpretación equivocada, pero si lo colocamos el pasaje en su contexto y con todas las verdades juntas que enseña en su totalidad todas las Escrituras, vemos que este pasaje no contradice lo que ha enseñado las Escrituras en su totalidad. Y dice ahí que estos falsos maestros introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor, que, dice ahí, que los rescató. La palabra es agorazo, y esa palabra también no está ligada a la redención de Cristo en la cruz en otros textos de la Biblia en griego, sino que está hablando más de una liberación externa. Ahora vamos a ver un poco en detalle de eso. Y dice, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice? Destrucción repentina. ¿Quiénes? Estos falsos maestros y sus seguidores. ¿De dónde vienen? Entre vosotros. De entre vosotros. Cristiano dirá, no, yo no estoy siendo candidato a ser maestro, pero sí puede ser candidato a ser seguidor de ese maestro. Por eso crecer no es una opción. En la iglesia debemos crecer todos juntos y crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento del Señor. Si no, estamos evidenciando
que vamos a ser de estos falsos maestros o vamos a ser uno de sus seguidores. Por eso Pedro ya habló del crecimiento espiritual, de cómo se caracteriza una fe verdadera y genuina, con todo lo que nos mostró que se evidencia. Y está diciendo aquí cuáles son las consecuencias de seguir a estos falsos maestros o ser uno de ellos. Dice, atraerán para sí mismo destrucción repentina. Y eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vaya ahí a Números 16. Números 16. Nuevamente esta iglesia no tenía el Nuevo Testamento, apenas tenía las cartas, por lo que sabemos. Sí había leído las cartas del apóstol Pablo, más adelante Pedro lo va a decir. Pero ellos tenían el Antiguo Testamento, con esos que predicaban los apóstoles, con el Antiguo Testamento. Y ahí en Números 16, se tiene la rebelión de uno de esos que fueron rescatados y cruzaron el Mar Rojo y pasaron al otro lado. Y fueron liberados, comprados, en el sentido que Pedro está hablando. Porque Pedro está citando el Antiguo Testamento. Pedro no está hablando de la redención por la sangre de Cristo, está hablando un ejemplo de la redención en el pasado. Y mire lo que dice ahí, número 16, de un personaje que está ahí. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Y qué dice ahí? Verso 2, y se levantaron contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Era el líder del pueblo de Israel. Y se levantaron contra él. ¿Con quiénes más? 250. ¿Cuántos seguidores, followers tenía el Coré? 250 varones de los hijos de Israel. Lo ve ahí, hay falsos maestros y hay seguidores. Y dice ahí, príncipes de la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Eran personas eminentes dentro del pueblo de Dios. De los del consejo, era el consejo de Israel. Están en el desierto. Varones de, ¿qué dice ahí? Renombre. Y se juntaron nuevamente, dice Moisés, contra Moisés y quién más, y Aarón, y les dijeron, ¿qué les dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿qué autoridad tienen ustedes dos, Moisés y Aarón, para levantarse como líderes de esta congregación? Ellos estaban incitando a la gente a la rebelión. Ahí vemos qué es lo que pasó, qué es lo que dijo Moisés. Moisés los desafió. ¿Con qué? Con una señal, para ver si eran verdaderos agentes de la revelación de Dios o no. Y ahí más adelante no vamos a verlo en detalle, más adelante él va a hablar acerca de esto. Y ahí pasé ahí al verso 24. Dice, luego Moisés que lo desafió, dice, habla a la congregación y diles, a la congregación, así se le decía también al pueblo de Israel, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de ¿quién? De Coré, Datán y Abirán. Los tres se habían revelado. Y dice, verso 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron, ¿qué dice ahí? A las puertas de sus tiendas. Estaban en el desierto, vivían en tiendas, con sus, ¿qué cosas? Con sus mujeres. ¿Y
con sus hijos y sus pequeñuelos, o sea, los de brazo. Verso 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Dios va a autenticar delante del pueblo a Moisés y a Aarón. ¿Qué hizo Dios? Dice ahí, para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Verso 29. Sí, como mueren todos los hombres que murieren estos, así ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no envió, está diciendo, si a estos hombres no les pasa nada, pues lo que yo he hablado, Dios no me ha enviado. Verso 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vemos aquí algo que Dios hizo, autenticando al su siervo Moisés, por esa revelación. ¿Cuál fue la consecuencia de esa rebelión para Coré? Los otros dos y los 250 fue destrucción repentina. Y vuelva ahí a 2 de Pedro capítulo 2 donde estamos. Y eso es lo que está Pedro diciendo, que pasa a todos aquellos que siguen a estos falsos profetas, falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, que aún llegarán a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya entendemos, ¿cierto? Con el Antiguo Testamento, lo que los lectores originales entendieron, que tenían el Antiguo Testamento. Entendemos cuál fue su comprensión acerca de esto. Y dice ahí, versículo 2, que dice en el versículo 2, Pedro que está diciendo, y muchos que sus disoluciones. ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿La mitad? Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Y aquí está hablando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué tan malo es no crecer? Podemos ser falsos maestros o seguidores de los falsos maestros. ¿Y qué tan malo y tan persuasivo puede ser? Son muchos los que son engañados. Son muchos los que son engañados. Si empezamos a ver las aplicaciones de esto hoy, ¿será que eso fue cosa del pasado? ¿O son muchos hoy también que son engañados por falsos maestros que han encubiertamente introducido falsas enseñanzas acerca de Cristo, acerca de, en este caso también fue la segunda venida de Cristo, acerca de la realidad del infierno, del cielo, acerca de la realidad de la muerte? Estos eran burladores, los llama Pedro más adelante. Y eso hoy en día lo vemos también. Antes a los falsos maestros los apedreaban. Hoy en día los invitan a predicar en púlpito. Ese era lo que hacía, no estamos diciendo que eso se haga hoy, ¿no? Pero ese era el carácter de Dios, que es el mismo Dios de hoy, que tenía con estos falsos maestros. Y que no eran otras religiones ni eran sectas, era de entre vosotros, dice Pedro. Eso pasó también en las iglesias de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 2 y 3, de 7 iglesias, 5 habían entrado falsos maestros.
Una estaba ahí más o menos con falsos maestros y solo la iglesia de Filadelfia estaba libre de esos falsos maestros. Ahí encontramos esas iglesias que finalmente fueron abandonadas por Dios, fueron llamadas iglesias en Apocalipsis, pero finalmente por la historia sabemos que fueron juzgadas. Esa fue su última advertencia al Señor: si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Le advirtió a las iglesias el Señor, diciéndole la provisión de su palabra, de la revelación. Y hoy estamos en ese mismo punto con falsos influencers, es la nueva palabra para los maestros, falsos y seguidores, los followers de hoy, que siguen todas esas doctrinas y no son pocos. Ahí por eso Pedro dice seguirán, está utilizando lo mismo. Los discípulos le preguntaron al Señor en Mateo 7, vaya ahí un momentico a Mateo 7. Mateo 7, capítulo 7, versículo 13. Señor Jesucristo también denunció acerca de los falsos maestros. ¿Y qué dice ahí en el versículo 13 el Señor? ¿Qué los llevó al Señor a hablar lo que va a hablar en este texto? En Lucas tenemos el detalle, Lucas 13:23. Tenga ahí la Biblia en Mateo 7, vaya un momento para que usted entienda ese contexto de Lucas 7, vaya al contexto de Lucas capítulo 13, versículo 23. Mírenlo en su propia Biblia. ¿Qué llevó el Señor a hacer o a decir lo que dijo ahí en Mateo 7? Lucas 13, leámoslo desde el 22. ¿Qué dice en Lucas 13, 22? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Verso 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sí ve la pregunta? Una pregunta interesante, ¿cierto? Que todos queremos saber. ¿Usted quiere saber esa pregunta? ¿Serán pocos los que se salvan? Vamos a ver si el Señor contestó la pregunta. ¿Qué les dijo al Señor? Verso 24. Esforzados por entrar por la puerta, ¿cómo? Estrecha, angosta, porque os digo que ¿qué? ¿Qué es lo que utiliza ahí la palabra? Muchos. Que muchos tratarán de entrar, ¿y qué va a pasar? Y no podrán. ¿Cuál era la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Está contestando el Señor, dice: entrar por la puerta estrecha, porque son muchos los que tratan de entrar y no podrán. Verso 25. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Ahora vaya a Mateo 7, que es el mismo versículo, el mismo relato, pero ahora contado desde la óptica de Mateo. ¿Qué dice Mateo? Mateo 7, versículos 13 y 14, o hasta el 15 lo leemos. Mateo cuenta lo mismo: entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y qué dice el Señor? Y muchos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Jesús está diciendo: son muchos los que están entrando. ¿Por dónde? ¿Por la de la salvación? Por la de la perdición. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y ¿qué dice ahí? Pocos son los que la hallan. ¿Son muchos o pocos?
El Señor le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es, sí, son pocos. Verso 15. ¿Qué dice el Señor? ¿En qué contexto? ¿Y qué tiene que ver este texto con lo que estamos hablando? 15. ¿Qué dice el Señor? Cuidado de quiénes. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Misma advertencia de Pedro, la advertencia del Señor Jesucristo. Cuidado de los falsos profetas. ¿Por qué son pocos los que se salvan? Porque hay muchos falsos profetas. ¿Cómo son ellos? Dicen que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Salte allá al verso 21. Dice, no todo el que me dice ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra advertencia. No es que yo hice mi oración de fe y declaré que Jesucristo es mi Señor y ya, vivo mi vida como quiera y nos vemos en el día del juicio, porque yo hice mi confesión de fe. Aquí estos confesaron a Jesucristo como su Señor. Sí, aquí lo están diciendo. Curios, curios, en griego. Señor, Señor. Muchos me dirán aquel día, dice el Señor. ¿Son pocos o muchos? Muchos, dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Estos no eran cualquiera, ¿cierto? Hacían estas cosas. Y en tu nombre hicimos, ¿qué dice ahí? Muchos milagros, según ellos. Verso 23, ¿qué dice? Entonces les declararé, ¿qué dice el Señor? Jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Ya vemos la realidad que nos muestra el Señor Jesucristo, lo mismo que está hablando el apóstol Pedro. Vuelva ahí a la carta del apóstol Pedro. ¿Qué dice el versículo 2? Pedro hace eco de las palabras del Señor Jesucristo, verso 2 del capítulo 2. Y muchos seguirán su disolución. Muchos, ¿quiénes son esos muchos? Está hablando de los no creyentes, no profesantes del Islam. No. ¿Está hablando de quién? De adentro. Los que externamente vemos adentro, la iglesia visible que vemos, no la iglesia invisible que el Señor conoce. Es los que profesan, o sea, somos nosotros, los que profesamos creer en el Señor. Dice, muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales, que dice, el camino de la verdad será, que dice ahí, blasfemado. ¿Cómo así que el camino de la verdad será blasfemado? Sabemos hoy, ¿sí? Muchos hoy en día que profesan haber sido rescatados por el Señor y libres del peligro, pero sus vidas blasfeman del Señor. ¿Cuántos escándalos no hay de supuestos cristianos, inmoralidad sexual, comportándose como comportan los políticos corruptos, ¿cierto? Pidiendo dinero, distorsionando el mensaje de Dios, el Evangelio, hablando en nombre de Dios para su propio provecho? Y muchas multitudes lo siguen y no son víctimas de esas multitudes según Dios. Los que siguen a estos falsos maestros simplemente siguen los caprichos de su naturaleza caída, son no convertidos, han sido abandonados por Dios en juicio. Por eso son ciegos. Y son ciegos, como dijo el Señor, que siguen a otros ciegos. Y su perdición no se tarda, dice el apóstol Pedro. Y ahí esa advertencia la tenemos ahí en ese texto. Dice que el camino de la verdad, y es una buena palabra para utilizar, de cómo es nuestro camino en el Señor. No es un evento que pasó una vez. Con el Señor es un camino largo que tiene un destino final y estamos aún caminando en Él. Todavía no lo hemos alcanzado. Estamos caminando
en Él y debemos perseverar en Él. Por eso ahí Pedro lo llama que el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque hay esos falsos maestros que, ¿cómo los describe Pedro allí? El camino de la verdad será blasfemado. ¿Cómo? Versículo 3. Porque por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Es un negocio. Con avaricia, dice ahí, harán mercaderías, los tratarán como un negocio, como se vende en las plazas. Harán mercadería vosotros como con palabras fingidas. Eso no es que se detecta fácil. Son palabras de apariencia de piedad, ¿cierto? Recuerdan a Pedro por allá cuando María quebró el frasco de alabastro, enjugó los pies del Señor con sus cabellos y un perfume muy costoso, un año de salario, lo quebró y se lo derramó a los pies del Señor. Uno de esos falsos que es ¿quién? Judas. ¿Qué dijo? ¿Cómo fueron sus palabras fingidas? Acerca de la adoración de María. Dijo, uy, no, ¿cómo ese desperdicio de perfume allí? Eso lo hubiéramos podido vender a los pobres. Pero Juan dice no, sino que él se robaba de la bolsa, por eso lo decía. Pero Judas lo aparentó con palabras fingidas, apariencia de piedad. Vamos a hacer esto porque vamos a ayudar a los pobres y todo, pero por dentro estaba la codicia de su corazón. Ese es el patrón y la marca de esos falsos maestros, falsos profetas que está hablando Pedro. Dice ahí que, verso 3, por avaricia. ¿Cuál es su motivación? La avaricia, quiere más. Harán mercadería de vosotros, o sea, de los que están ahí, no de gente afuera, no de los de ahí. Harían mercadería de ellos, con palabras fingidas. Y dice Pedro ahí que sobre los tales, ya de largo tiempo que dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es una advertencia, ¿cierto? Que Dios está mirándolo. Dios no está ajeno a esos falsos maestros. De hecho, Dios lo permite. Y de hecho Dios lo usa para que aquellos que no crean a la verdad, se predica la verdad, el Evangelio, y a aquellos que no crean a la verdad, el Señor mismo, dice la palabra de Dios, enviará espíritus engañadores por no haber creído a la verdad y crean a la mentira. ¿Cómo los envía el Señor? Simplemente los abandona. Si el Señor no restringe nuestra capacidad de discernimiento, todos podemos ser engañados. No somos engañados solamente por la obra del Espíritu Santo. Lo contrario, seríamos engañados todos. Y ahí está hablando exactamente lo mismo el apóstol Pedro. Ahí la misma advertencia lo hizo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3. Vaya allí. 2 de Timoteo 3. A los oídos de esta generación de hoy, todo eso suena como que no prediquemos de eso porque eso es políticamente incorrecto, seamos tolerantes. La palabra de Dios no tolera la falsa enseñanza porque destruye la obra del Señor. Y aquí nos encontramos con este texto, no tenemos que decir, no, esto como que nos gusta, saltémonos a otro de Pedro más interesante, sino que estamos siguiendo verso a verso. Lo mismo ahí el apóstol Pablo hizo esas advertencias en 2 de Timoteo. Y como dije hace 2 semanas, cuando uno está a punto de morir, uno quiere dejar todo a cuentas y que la gente entienda qué es lo más importante. Uno no tiene tiempo para decir cosas que no son necesarias, sino que uno resume todo lo que quiere decir, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro, porque lo dijo versos anteriores.
el momento de mi partida está cercano. Sabemos por la historia que unos meses después de que escribió la carta lo crucificaron de cabeza. Y lo mismo Pablo en 2 de Timoteo, el último libro que escribió Pablo, y también dice Pablo lo mismo. Él dijo, yo he corrido la carrera, he guardado la fe, ya sabía lo que le esperaba, sabe que por la historia sabemos que un hacha pasó sobre su cabeza y fue decapitado el apóstol Pablo después de escribir 2 de Timoteo. Y ahí en 2 Timoteo Pablo, ¿qué fue lo que dijo antes de morir el apóstol Pablo a la iglesia que precedía a Timoteo? ¿Qué advertencia y consejos finales le da al joven pastor Timoteo? Dice, también debes saber esto, le dice Pablo, un hombre que ya estaba condenado. 10. Dice 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. Eso fue hace 2000 años. ¿Cómo eran los tiempos ahora? Verso 2, porque habrá hombres que, ¿cómo empieza a describir él a los falsos maestros? Amadores de sí mismos, o sea, narcistas. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos, ¿cómo más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. ¿Tendrán apariencia de qué? De piedad. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir? Son inmorales, por todo lo que acabo de decir. Como enojado con Pablo, algunos dirán antes de partir, pero le está haciendo esta advertencia a Timoteo. A estos invita. Evita. ¿Qué es lo que dice ahí Pablo a Timoteo? A estos invita a la iglesia. ¿Qué es lo que dice? A estos evita. Dice ahí, verso 6, ¿por qué los debe evitar? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan las cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, ¿quiénes son ellas? Las de ahí de la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Siempre están aprendiendo. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con ellas? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? No obedecían. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, otra vez da una referencia al Antiguo Testamento con nombre propio. Hoy en día no denuncie con nombre propio. La Biblia siempre denunció con nombre propio. Pablo lo hizo, Moisés lo hizo, Apocalipsis lo hizo, las 7 iglesias dijeron exactamente quién. Verso 8, y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten ¿a qué cosa? A la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Verso 9, como dice Pedro también, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿quién? Janes y Jambres. Verso 10, pero tú has seguido ¿qué cosa? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Cómo así que persecución? Es que cuando se predica la verdad no es popular, sino que trae ¿qué? Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros los perseguirán. Una marca que estamos en la verdad es que el mensaje no gusta. Y eso lo dijo el Señor, eso lo está viendo el apóstol Pablo antes de partir. Ahí más adelante en el capítulo 4, que dice Pablo finalmente le dice a Timoteo, te encarezco, o sea, te ruego delante de Dios y el Señor Jesucristo, o sea, los pone testigos ante Timoteo, al Señor, delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Timoteo, esto es serio lo que estoy diciendo.
dice el apóstol Pablo. Verso 2, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo, que dice ahí, cuando que no sufrirán la sana doctrina. Y ahí habla como la sana doctrina como un sufrimiento, ¿cierto? No sufrirán porque no gusta. No sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, otra vez con lo mismo, el pecado, que arrepentirse, otra vez confesar al Señor, que somos pecadores, que debemos santificarnos, que tomen los medios de gracia, no se deje congregar, lea la Biblia, lo mismo todo el cristianismo hasta que nos vamos. Eso es la doctrina. ¿Por qué se dan tan látigos ustedes los cristianos con el pecado, el pecado, el pecado, y predican del pecado, el juicio, la condenación, el infierno, el cielo? ¿Por qué? Hay muchos que no soportan la sana doctrina. ¿Por qué hay tantos falsos maestros, falsas iglesias? Verso siguiente que dice, sino que teniendo comezón de oír. El comezón de oír es un cosquilleo que me gusta. Voy donde tengo ese cosquilleo que me gusta, que me hable. Descubre el campeón que hay en ti. Vienen puertas abiertas. Las promesas de Dios que no eran para nosotros, sino para Israel, no importa, también son para usted. El que diga la Biblia no importa, esas promesas son suyas. Eso no dice el Señor. Hay promesas que eran específicamente para Israel en su contexto. No podemos reclamar que todo lo que pise la planta en nuestros pies será suyo y decretamos y declaramos. Porque tenemos derecho a distorsionar la palabra de Dios. Dios habla. Y dice ahí, ellos teniendo comezón de oír se amontonarán, ¿qué cosa? No llegarán unos 2 o 3, no, se amontonarán maestros. ¿Cómo serán los maestros? ¿Verdaderos o falsos? Maestros conforme a sus propias deseos, debilidades. ¿Cómo se les juntan a esas personas? Maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Ahí se le juntan maestros de su propia concupiscencia. Eso nunca fue tan real como hoy con YouTube y todo, las redes sociales. La gente personaliza, este pastor no me gusta, yo escojo este es mi favorito porque me gusta lo que me dice. Este no, porque habla del pecado, el juicio, la condenación, la salvación, la santificación. Eso no, yo escojo estos y personalizan todo lo que quieran escuchar. Pero la palabra de Dios nos da lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Él dice que se amontonarán a ellos maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus caprichos caídos. Ahí va a llegar. ¿Quiere prosperidad económica? Va a llegar un maestro que le hable prosperidad económica. No necesitamos predicar la prosperidad económica. Para tenerla, a Dios en su soberanía y providencia nos da si Él quiere y si no, también. Amén. Algunos dirán, por eso es pobre. No somos ninguno de los que aquí son pobres. Tenemos solo la gracia del Señor que nos ha dado lo suficiente para que estemos contentos con lo que tenemos. Amén. Y ahí dice, ahí el verso 4, y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído. Y se volverán a ¿qué cosa? A las fábulas, puros cuentos. Verso 5. Pero tú, ¿sé qué? Sé sobrio, contrario a ¿qué? Borracho. ¿Cómo es espiritualmente alguien que sigue todo eso? Está emborrachado, está ebrio con todas esas tendencias. Pero nosotros debemos ser sobrios en todo. Soporta ¿qué cosa? Las aflicciones. Y le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahí después habla más adelante, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí lo ven? Lo mismo que Pedro.
está haciendo el apóstol Pedro. Y finalmente, para terminar, vaya nuevamente a 2 de Pedro. ¿Cuál es el destino final de los falsos maestros, sus seguidores? Es el infierno. Solo voy a leer Juan 5:29. Juan 5:29 dice el Señor que cuando venga el Hijo, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo también resucitarán, pero para condenación. Juan 5:29. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro ahí en versículo 3, final del versículo 3? Que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, el destino final de ellos es la condenación eterna en el juicio de Dios. Y su perdición no quiere decir que ellos van a ser aniquilados, van a dejar de existir, ¿no? Como acabé de leer en Juan 5:29, serán resucitados. Hay unos que serán resucitados para vida y otros serán resucitados para muerte y condenación eterna. Hay dos resurrecciones, una resurrección para vida eterna en la presencia del Señor y otra es la resurrección para condenación eterna. Recibirán nuevos cuerpos adaptados para el estado de la condenación eterna en el lago de fuego por la eternidad. Eso lo vemos en la palabra de Dios. No es un juego lo que está hablando el apóstol Pedro. Sus últimas palabras y advertencias a la iglesia no es una cosa, fábulas o cuentos de hadas, son la realidad de nuestro destino final. Hay solo dos destinos, hay solo dos resurrecciones. Resucitamos para vida eterna ante la presencia del Señor, o resucitamos con cuerpos adaptados para una condenación eterna. Sobre estos dice que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo que el Señor es paciente. ¿Por qué hay tantos falsos maestros y el Señor no hace nada aún? Porque el Señor es paciente, esperando que todos vengan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero el Señor dice: más por tu corazón no arrepentido. Lo que hace la paciencia del Señor es que hace acumular ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Señor. Y ahí el apóstol Pedro nos está enseñando por medio de su carta esa conclusión final, como lo dijo Jesucristo en Juan 10. Juan 10:2 dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea, el que trae el evangelio, el que predica la verdad. Verso 3 de Juan 10: a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Verso 4: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, la voz del pastor, de Cristo. Verso 5, que habla de las ovejas verdaderas y genuinas del Señor, pero al extraño no seguirán. Esa es la garantía de que posee la fe genuina. Al extraño no escucharán, no seguirán, dice, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Verso 6, Jesús le habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Eso pasó con el Señor Jesucristo, y a nosotros, las ovejas de Cristo, aquí en la iglesia Gracia y Verdad, entendemos nosotros lo que el Señor está diciendo hoy. Amén. Que la palabra nos advierte y nos dice: pulad, suban, crezcan. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros al llamado de Dios? Es en obediencia. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies.
Ahí incline su rostro al Señor. Y presente ahí su vida al Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa carta de nuestro amado apóstol Pedro, que apacienta, Señor, nuestra vida, nuestras almas, como tú se lo pediste, Señor, porque te amaba a ti, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, y poner por obra esta tu palabra, Señor, que vivamos a la altura de todas estas realidades que nos muestra, que vamos a adquirir el discernimiento que ella demanda, Señor, que veamos las cosas y las realidades como tú las ves, Señor, que no nos dejemos embriagar por el sistema de este mundo, sus ideas, sus filosofías, y sigamos, Señor, sus patrones, no seamos engañados, Señor. Haznos oír atentamente tu voz, Señor, la voz tuya, Señor, como nuestro buen pastor. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Señor, a poner esta palabra por obra, Señor, rechazando todo pensamiento, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor. Sabiendo que no fuimos rescatados con oro y plata ni piedras preciosas, sino con la sangre de tu Hijo. Que mientras andemos en este tiempo en nuestra peregrinación, que podamos acercarnos a ti, Señor, y que tú seas santificándonos por tu Espíritu Santo. Que seamos afirmados en estas cosas, Señor. Que miremos todo aquello que necesita ser corregido, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para cambiar, Señor, transformar, Señor, y podamos vivir a la luz de todas estas cosas, Señor. Muchas gracias por cada hermano, por cada familia que tú lo has traído aquí a la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia que te honre a ti, Señor, que no vendamos el Evangelio, no lo distorsionemos. Que seamos vigilantes, Señor. Que vigilemos todas estas cosas, todas estas marcas de falsos maestros y sus seguidores, y que no seamos encontrados en uno de ellos, Señor. Que podamos vivir aquí en la iglesia, Señor, como comunidad, amándonos fraternalmente, Señor. Que podamos poner por obra tus dones y edificarnos mutuamente, Señor. Y que pongamos tu palabra en nuestras vidas como una antorcha mientras andemos aquí hasta que el día se esclarezca y tú aparezcas, Señor, para levantarnos. Muchas gracias. Oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.